El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre el campo de entrenamiento militar de Fort Braxton. El aire vibraba con la tensión de un fracaso inminente. $5 millones volaban en círculos sobre las cabezas de los mejores tiradores de élite del país, burlándose de ellos con cada pasada. El dron furtivo, diseñado para simular amenazas de alto valor, se movía con una precisión casi orgánica, esquivando cada intento desesperado de los francotiradores. El teniente Marcus Steele, un joven de apenas 28 años, con más arrogancia que experiencia, golpeó el suelo con el puño. Su rostro enrojecido de frustración contrastaba con el azul implacable del cielo, donde el objetivo seguía intacto. «Esto es una maldita burla», gritó Steele, arrancándose los auriculares de comunicación. «Llevamos 3 horas y $20 millones en equipamiento y no podemos derribar un simple dron». Detrás de él, el capitán Diego Vargas observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba furia contenida con algo más profundo: miedo. Miedo a que sus superiores descubrieran que su unidad de élite, su proyecto personal, era un completo fracaso. Miedo a que la tecnología en la que había invertido su reputación no pudiera cumplir con las expectativas. Y sobre todo, miedo a que alguien más tuviera que resolver lo que él no podía. «Capitán Vargas», la voz del general Morrison crepitó por el radio, fría y cortante como una navaja. «Tiene 30 minutos para resolver este desastre o toda su unidad será reevaluada». «¿Me entiende?». Vargas apretó los dientes. «Entendido, señor», pero en ese momento algo cambió en su expresión. Sus ojos se desviaron hacia el borde del campo de tiro, donde una figura solitaria observaba la escena desde la sombra de un viejo hangar. Un hombre delgado, de cabello plateado y espalda ligeramente encorvada por los años. Usaba una gorra militar desgastada y una chaqueta que había visto mejores días. Arturo Salazar, 70 años de edad, veterano condecorado, y el peor enemigo personal del capitán Vargas. La expresión de Vargas se endureció aún más. Ver a ese hombre allí, observando su fracaso, era como frotar sal en una herida que llevaba años sin cicatrizar. Porque Arturo no era solo un veterano cualquiera. Era la leyenda que Vargas nunca pudo igualar. El nombre que susurraban con reverencia, mientras al suyo apenas le dedicaban un asentimiento cortés. Pero ahora Arturo estaba jubilado, forzado a la inactividad por maniobras políticas en las que Vargas había tenido una mano no tan invisible. Y sin embargo, ahí estaba, como un fantasma del pasado, recordándole a Vargas que toda su tecnología y sus equipos de élite no valían nada sin verdadera habilidad. Steele siguió la mirada de Vargas y soltó una risa amarga. ¿Ese viejo? ¿Qué hace aquí? ¿Vino a recordar sus días de gloria? El drone hizo otra pasada, esta vez tan bajo que el rugido de sus rotores hizo temblar el equipo en las mesas de los francotiradores. Era como si la máquina supiera que había ganado. «Imposible», murmuró uno de los tiradores, dejando caer su rifle de precisión de última generación. «Esto es imposible. Nuestros sistemas no pueden calcular su trayectoria. Se mueve demasiado rápido, cambia de dirección sin patrón. Es como si anticipara nuestros disparos». Y entonces, lo impensable sucedió. Arturo comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran lentos pero firmes, cada uno midiendo la distancia con la precisión de alguien que había caminado campos de batalla cuando estos soldados ni siquiera habían nacido. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una claridad que contrastaba con la confusión general que reinaba en el campo. «Permiso para», comenzó a decir Arturo con voz serena. «Fuera de aquí, abuelo», ladró Steele, interponiéndose entre el veterano y las mesas de equipo. «Esto es trabajo para máquinas, no para dinosaurios. Estamos usando tecnología de punta que ni siquiera entenderías». Los otros tiradores rieron nerviosamente, una mezcla de vergüenza por su fracaso y necesidad de descargar su frustración en alguien más débil. Arturo se detuvo, y por un momento algo parpadeó en sus ojos.
dolor, decepción, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una calma que parecía más peligrosa que cualquier enojo. Solo quería señalar, intentó de nuevo. ¿Señalar qué? Interrumpió otro soldado. ¿Cómo hacían las cosas en los años 60? Este es el siglo XXI, amigo. Vuelve a tu casa de retiro y déjanos trabajar. Pero Arturo no se movió. En cambio, levantó lentamente una mano arrugada y señaló hacia el cielo, donde el drone completaba otro círculo perfecto y burlón. El objetivo tiene un punto ciego, dijo con voz tranquila pero firme. Y ustedes lo están ignorando. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Steele parpadeó, incrédulo. ¿Qué dijiste? Pero antes de que Arturo pudiera responder, la voz de Vargas resonó como un trueno. ¡Salazar! ¿Qué diablos haces aquí? Y así, en ese momento de máxima tensión y humillación pública, comenzó la verdadera historia. Una historia que probaría que el heroísmo más grande no necesita tecnología ni reconocimiento. Solo necesita silencio, humildad y una bala perfectamente colocada. Pero antes de sumergirnos en esta historia extraordinaria, quiero pedirte algo importante. Si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo está en la humildad y en el respeto a quienes nos precedieron, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete a El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar estas historias de honor, sacrificio y valor verdadero. Cada suscripción nos ayuda a continuar compartiendo relatos que el mundo necesita recordar. Ahora sí. Regresemos a ese campo de entrenamiento donde el orgullo estaba a punto de ser destrozado por la sabiduría de los años. Para entender completamente lo que estaba a punto de suceder en ese campo de entrenamiento, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos conocer quién era realmente Arturo Salazar y por qué su simple presencia hacía temblar los cimientos de la arrogancia militar. Arturo no había venido al campo de entrenamiento por casualidad ese día. Había venido porque le habían llamado. No oficialmente, claro está. Ningún documento llevaría su firma, ningún permiso especial había sido emitido. Pero un viejo amigo, el sargento mayor Ramírez, le había enviado un mensaje críptico 2 días antes. Arturo, el capitán Vargas está por fallar espectacularmente. Pensé que querrías verlo. Ramírez conocía la historia entre ambos hombres. Conocía la rivalidad que había comenzado 20 años atrás, cuando un joven y ambicioso teniente Vargas había intentado aprender el famoso método Salazar de puntería, solo para fracasar miserablemente y culpar al maestro por su propia incompetencia. Arturo vivía ahora en una pequeña cabaña a 30 kilómetros de la base, en un pueblo donde nadie sabía su verdadero pasado. Pasaba sus días reparando relojes antiguos en un pequeño taller que había montado en su garaje. Cada mañana caminaba hasta el café local, donde los residentes lo conocían simplemente como Don Arturo. El relojero. Nadie sabía que esas manos que reparaban delicados mecanismos habían salvado misiones imposibles, habían eliminado amenazas a kilómetros de distancia, habían cambiado el curso de operaciones clasificadas que nunca aparecerían en los libros de historia. Su esposa, María, había fallecido 3 años atrás. No había tenido hijos. Su familia era el ejército, y el ejército lo había olvidado sistemáticamente cuando Vargas había iniciado su campaña silenciosa para borrarlo de los registros activos. «Eres demasiado viejo». «Salazar», le había dicho Vargas durante la reunión de jubilación forzosa, «tus métodos son obsoletos. El futuro es la tecnología, no trucos de circo con monedas». Esas palabras todavía resonaban en la mente de Arturo mientras observaba el caos en el campo de entrenamiento. Trucos de circo, como si 45 años de servicio impecable pudieran reducirse a trucos de circo. Pero Arturo no había venido por venganza. Había venido porque, a pesar de todo, todavía amaba al ejército. Amaba a los soldados jóvenes que no sabían lo que no sabían.
Amaba la disciplina, el honor, el código no escrito que hace que un hombre proteja a otro incluso cuando su vida está en peligro. Y cuando vio ese drone burlándose de la tecnología de $20 millones, vio exactamente el mismo error que había visto cientos de veces antes. El error que la arrogancia produce. Confiar en las máquinas más que en el instinto humano. Antes del incidente con el drone, Arturo había estado observando durante 2 horas. Había visto a Steele y su equipo intentar coordenadas calculadas por computadora. Había visto los sistemas de rastreo láser fallar una y otra vez. Había visto la frustración crecer, la disciplina desmoronarse, el profesionalismo dar paso al pánico. Y había visto algo más, el patrón del dron, porque todo tiene un patrón. Todo, el viento, las olas, el vuelo de un pájaro, el movimiento de un enemigo. Y este dron, diseñado para ser impredecible, seguía un patrón que la tecnología no podía detectar porque estaba buscando en el lugar equivocado. El dron no era aleatorio, era orgánico. Alguien lo había programado para imitar el comportamiento de un ave de presa, con giros que parecían instintivos, pero que seguían las corrientes de aire térmico que subían desde el desierto circundante. Arturo lo había visto en 3 minutos. La tecnología no lo había visto en 3 horas. Cuando finalmente se acercó a los soldados, no era para humillarlos, era para enseñarles. Pero la generación que solo conocía pantallas y algoritmos no estaba lista para aprender del pasado. El rechazo de Steele no fue solo un insulto. Fue un símbolo de todo lo que estaba mal en la institución que Arturo había amado y servido. La arrogancia había reemplazado a la humildad. La tecnología había reemplazado a la sabiduría. Y los gritos habían reemplazado al respeto. Pero Arturo había enfrentado situaciones peores que el desprecio de un teniente arrogante. Había enfrentado balas, explosivos, enemigos que querían verlo muerto. Un insulto no era nada comparado con eso. Así que, cuando Vargas finalmente se acercó, Arturo estaba listo para lo que vendría después. El capitán Vargas caminó hacia Arturo con pasos medidos, cada uno calculado para demostrar autoridad. Sus botas militares impecablemente lustradas levantaban pequeñas nubes de polvo que contrastaban con los zapatos gastados del veterano. «Salazar», dijo Vargas, su voz cargada de desprecio apenas contenido. «No recuerdo haberte dado permiso para estar aquí». Arturo mantuvo la mirada firme. «El sargento Ramírez me invitó a observar el ejercicio, capitán». «¿Observar?» Una sonrisa torcida apareció en el rostro de Vargas. ¿O viniste a regodearte viendo cómo la nueva generación supera tus viejos trucos? Los soldados cercanos intercambiaron miradas incómodas. Incluso Steele, con toda su arrogancia, sintió que había algo más profundo en esta confrontación. Una historia no contada que hacía el aire más pesado. «Vine porque me llamaron». «Señor», respondió Arturo con respeto militar, aunque ambos sabían que ese respeto era solo protocolo. Vargas dio un paso más cerca, invadiendo el espacio personal de Arturo. «Mira a tu alrededor, viejo. ¿Ves toda esta tecnología? Sistemas de puntería asistida por computadora, rifles con corrección balística automática, software de predicción de trayectoria desarrollado por los mejores ingenieros del MIT. Esto es el futuro. Tu tiempo pasó hace décadas. Con todo respeto, capitán». Arturo habló con calma. «Toda esa tecnología no ha derribado el dron en 3 horas. El rostro de Vargas se puso rojo. ¿Y tú crees que puedes hacerlo mejor? ¿Con qué? ¿Con tu rifle de museo y tu moneda mágica?» Un murmullo recorrió el grupo de soldados. Algunos de los veteranos presentes conocían la leyenda del método Salazar, pero los más jóvenes lo miraban con curiosidad mezclada con burla. «La moneda no es mágica, capitán», dijo Arturo. «Es física básica, algo que las computadoras no pueden reemplazar porque requiere sentir el viento, no medirlo». Steele soltó una carcajada. «¿Oíste eso, muchachos? El abuelo quiere enseñarnos sobre física. ¿Qué sigue? ¿Leer las entrañas de un pollo para predecir el clima?
Las risas fueron más fuertes esta vez, alimentadas por la tensión y el fracaso que necesitaban descargar en alguien. Pero Vargas no se rió. Sus ojos brillaban con algo más oscuro, la oportunidad perfecta para humillar a Arturo de una vez por todas. «Está bien, Salazar», dijo Vargas, y el tono de su voz hizo que todos los presentes se callaran. «Ya que eres tan sabio, te daré una oportunidad, una sola. Fallas y te marchas de aquí reconociendo públicamente que tus métodos son obsoletos y que tu jubilación fue completamente justificada. Que admitas frente a todos estos soldados que el futuro no tiene lugar para dinosaurios como tú». El silencio que siguió fue opresivo. Arturo sabía exactamente lo que Vargas estaba haciendo. No era solo derribar un dron, era demoler un legado. Era asegurarse de que ningún soldado joven respetara las viejas formas nunca más. «¿Y si tengo éxito?», preguntó Arturo tranquilamente. Vargas sonrió, confiado en que la victoria era imposible. «Si lo logras, lo cual dudo seriamente, admito frente a todos que subestimé tus habilidades. Pero no vas a lograrlo, Salazar. Ese dron está programado para ser imposible de derribar con métodos tradicionales. 5 de mis mejores tiradores, equipados con la mejor tecnología del mundo, han fallado. ¿Qué te hace pensar que un viejo con un rifle anticuado puede hacer lo que ellos no pueden?» Arturo no respondió inmediatamente. En cambio, caminó lentamente hacia la mesa de armamento. Los soldados se apartaron, algunos con respeto involuntario, otros con desprecio apenas disimulado. Pasó junto a los rifles modernos, con sus miras computarizadas y sistemas de estabilización. Pasó junto a los equipos de medición láser y las tablets con software de predicción balística. Y finalmente se detuvo frente a un rifle que estaba casi escondido al fondo de la mesa. Era un M40 veterano, un rifle de francotirador que había visto servicio en múltiples conflictos. No tenía pantallas digitales ni computadoras, solo hierro, madera y cristal, una reliquia, según los estándares modernos. «Usaré este», dijo Arturo, levantando el rifle con reverencia. «Por supuesto que sí», murmuró Steele. «Probablemente es de tu época». Arturo ignoró el comentario. En cambio, revisó el rifle con movimientos expertos, verificando cada componente con la familiaridad de quien había hecho esto 1000 veces antes. Luego, hizo algo que sorprendió a todos. Metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda vieja. No era una moneda moderna, brillante y perfecta. Era una moneda desgastada, con marcas de uso, del tamaño de una peseta española. «¿Qué diablos es eso?», preguntó uno de los soldados. «Es parte del método», respondió Arturo con simplicidad. «Esto es ridículo». Vargas sacudió la cabeza, pero su sonrisa se había ampliado. Esto era mejor de lo que había imaginado. No solo iba a fallar Salazar, sino que iba a verse completamente absurdo haciéndolo. «Tienes una bala, Salazar. Una sola bala. El dron hará su siguiente pasada en 3 minutos. Si fallas, espero que cumplas tu palabra». Arturo asintió. «Una bala es todo lo que necesito, capitán». Se dirigió al punto de tiro y con cada paso el peso de las décadas parecía caer de sus hombros. Sus movimientos se volvieron más fluidos, más seguros. Era como si el viejo relojero desapareciera y en su lugar emergiera el francotirador legendario que había sido. Se arrodilló, posicionando el rifle con una economía de movimiento que hablaba de años de práctica. Luego hizo algo extraño. Sacó un trozo de cuerda fina de su otro bolsillo y la ató a la moneda. «¿Qué está haciendo?», susurró un soldado. «Shh», respondió otro más viejo, un sargento que había servido en la misma época que Arturo. «Está usando el método Salazar. Nunca pensé que lo vería en persona». Arturo sostuvo la cuerda con la moneda colgando a un lado del rifle, moviéndose suavemente con el viento. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el aire en su rostro, escuchando el mundo a su alrededor. 2 minutos, anunció Vargas, mirando su reloj con satisfacción. El dron apareció en el horizonte, un punto negro contra el azul del cielo. Se acercaba rápido, demasiado rápido según los cálculos de la computadora. Su trayectoria era irregular, zigzagueante,
diseñada para frustrar cualquier intento de rastreo. Arturo abrió los ojos. La moneda seguía balanceándose suavemente. «Un minuto», dijo Vargas. Los soldados se habían acercado, formando un semicírculo detrás de Arturo. Algunos querían verlo fallar, otros secretamente esperaban ver algo extraordinario. Todos contenían la respiración. El dron se acercó más, ahora claramente visible. 30 segundos. Arturo ajustó su posición levemente. Sus dedos rozaron el gatillo, pero no ejerció presión todavía. La moneda ahora colgaba casi inmóvil. 20 segundos. «Va a fallar», susurró Steele. Ni siquiera ha mirado por la mira. Pero Arturo no necesitaba mirar constantemente por la mira. Había calculado todo en su mente: la distancia, la velocidad del viento, la trayectoria del dron, el punto ciego que había identificado. Todo estaba allí, en su memoria muscular, en la experiencia de 45 años que ninguna computadora podía replicar. 10 segundos. El drone hizo su giro característico, ese movimiento que había confundido a todos los sistemas de rastreo. Pero Arturo lo había estado esperando. Era parte del patrón. 5 segundos. La moneda dejó de moverse completamente. El aire se había calmado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. El dedo de Arturo comenzó a presionar el gatillo. Lenta, suavemente, con la presión perfecta que había practicado millones de veces. El dron estaba a 200 metros, moviéndose a velocidad máxima, haciendo su pasada final y burlona. Y entonces, en el momento exacto en que el dron alcanzó el punto ciego que solo Arturo había visto, en ese microsegundo perfecto, donde todas las variables se alinearon, Arturo disparó. El sonido del disparo atravesó el silencio como un trueno. La bala cortó el aire con precisión quirúrgica, trazando una parábola invisible, pero perfecta. Y luego el dron explotó en una lluvia de chispas y componentes electrónicos. Cayó del cielo como un águila herida, estrellándose contra el suelo, con un impacto que levantó una nube de polvo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Arturo bajó el rifle lentamente, guardó la moneda en su bolsillo y se puso de pie. Luego se volvió hacia Vargas y dijo con una voz tranquila, que de alguna manera resonó más fuerte que cualquier grito: «Capitán, la tecnología es una herramienta maravillosa, pero nunca podrá reemplazar lo que se aprende con sangre, sudor y años de servicio». La moneda no midió el viento. Yo lo sentí. El rifle no calculó la trayectoria. Yo la viví. Y esa bala no fue disparada por una máquina. Fue disparada por un soldado que aprendió hace mucho tiempo que el respeto se gana en el campo, no en una pantalla. El silencio en el campo de entrenamiento era ensordecedor. Los restos del dron humeaban a 50 metros de distancia, un monumento de $5 millones a la arrogancia derrotada. Los soldados miraban entre el impacto y Arturo, sus mentes luchando por procesar lo que acababan de presenciar. El teniente Steele fue el primero en reaccionar, pero no como todos esperaban. En lugar de admiración, su rostro se contorsionó en una mezcla de incredulidad y negación. «Fue suerte», espetó, su voz subiendo una octava. «Un tiro de suerte. Imposible que lo haya calculado». «Silencio, teniente». La voz cortó el aire como un látigo. Todos se volvieron. Caminando hacia el grupo desde el edificio de comando, estaba una figura que hizo que todos, incluido Vargas, se pusieran rígidos en posición de atención. General Marcus Wellington. 3 estrellas brillaban en su uniforme. Su rostro era de piedra, pero sus ojos brillaban con algo que podía ser furia o podía ser algo completamente diferente. «General Wellington, señor». Vargas saludó militarmente, su voz temblorosa por primera vez. «No esperábamos», claramente, interrumpió Wellington, sin devolverle el saludo. Sus ojos estaban fijos en otra persona, en Arturo. El veterano se había quedado en su posición, sin moverse, el rifle todavía en sus manos. No había saludado, no se había puesto en posición de atención, simplemente esperaba.
Wellington caminó directamente hacia él, ignorando completamente a Vargas y su equipo. Los pasos del general resonaban con autoridad absoluta. Cuando llegó frente a Arturo, se detuvo y lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. «Coronel Salazar», dijo finalmente Wellington, y la palabra «coronel» cayó como una bomba sobre el grupo. Steele parpadeó. «¿Coronel? ¿Cómo está su hombro, fantasma?», continuó Wellington, usando un nombre que claramente significaba algo entre ellos. Por primera vez desde que había llegado al campo, Arturo sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. «Todavía me molesta cuando va a llover, general, pero funciona cuando lo necesito». Wellington asintió, y entonces hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Saludó, un saludo militar completo. Perfecto, lleno de respeto. Arturo, finalmente, devolvió el saludo. «Capitán Vargas». Wellington se volvió, y su voz ahora contenía un filo de acero que hizo que Vargas se pusiera aún más rígido. «¿Le importaría explicarme por qué el hombre que salvó mi vida en Kabul en 2009, el francotirador que tiene el récord no oficial de la operación más exitosa en la historia de las fuerzas especiales, el instructor que entrenó a 3 generaciones de tiradores de élite, está siendo tratado como un civil cualquiera en mi base?» El rostro de Vargas perdió todo su color. «Yo, señor, no sabía que usted, que no sabía qué, capitán». Wellington dio un paso hacia él, que conocía al coronel Salazar, o que su pequeña campaña para forzar su jubilación temprana cruzó mi escritorio hace 3 años y decidí no intervenir porque pensé que el hombre merecía descanso después de 45 años de servicio. Vargas tragó saliva. No había respuesta correcta. Wellington se volvió hacia el grupo de soldados, su voz aumentando para que todos pudieran escuchar. «Déjenme contarles una historia, soldados. Una historia sobre el hombre al que ustedes llamaron abuelo hace menos de 1 hora. Se acercó a donde los restos del dron todavía humeaban. Octubre de 2009, Kabul, una operación que salió mal desde el minuto 1. Mi convoy fue emboscado. 15 hombres bajo mi comando, rodeados por más de 50 insurgentes en un edificio que estaba a punto de colapsar. Las comunicaciones cortadas, sin refuerzos disponibles por al menos 2 horas. 2 horas que ninguno de nosotros teníamos. Wellington recogió un pedazo del dron, el metal todavía caliente. El francotirador enemigo en el edificio norte nos tenía inmovilizados. Cada vez que uno de mis hombres se movía, caía. Ya habíamos perdido 3 soldados. Los medics no podían llegar a los heridos. Era una masacre programada. Se volvió hacia Arturo, y entonces, desde una distancia de 1200 metros, en medio de una tormenta de arena que reducía la visibilidad a casi 0, con viento cruzado de 40 kilómetros por hora, una bala silbó sobre mi cabeza y eliminó al francotirador enemigo. Un tiro. Una bala. Wellington dejó que la información se asentara. Pensé que era imposible. Mis oficiales de inteligencia pensaron que era imposible. El enemigo pensó que era imposible. Pero allí estaba el francotirador, muerto con un disparo que había viajado más de 1 kilómetro en condiciones que ningún manual de campo considera factibles. Steele había perdido toda su arrogancia. Su boca estaba ligeramente abierta. «¿Quién fue?», preguntó uno de los soldados más jóvenes con voz temblorosa. Wellington señaló a Arturo. «El coronel Arturo Salazar, nombre de código, Fantasma». Y ese no fue su único tiro imposible ese día. Cubrió nuestra evacuación con 19 disparos, 19 balas, 19 blancos a más de 1000 metros, en medio de una tormenta de arena, con un rifle que tenía 2 décadas de antigüedad. Se acercó a Arturo y, con reverencia, tocó su hombro izquierdo. «Esta lesión», dijo Wellington, «la recibió ese día. Un fragmento de mortero mientras proporcionaba cobertura. Rechazó evacuación médica hasta que el último de mis hombres estuviera a salvo. Estuvo disparando con el hombro destrozado durante 40 minutos más». Wellington se volvió hacia Vargas y su expresión era de pura decepción. «Y este es el hombre que usted forzó a la jubilación, capitán».
Este es el hombre cuyo método obsoleto acaba de lograr en un disparo lo que su tecnología de $20 millones no pudo hacer en 3 horas. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios distantes. Wellington caminó lentamente alrededor del grupo, asegurándose de hacer contacto visual con cada soldado. El método Salazar, continuó, no es un truco de circo como algunos han sugerido. Es física pura aplicada con décadas de experiencia. La moneda y la cuerda que vieron no miden el viento de la manera que una computadora lo hace. Capturan su comportamiento. El movimiento de esa moneda revela patrones que ningún sensor puede detectar, porque los sensores miden datos. Pero el coronel Salazar lee el lenguaje del viento. Se detuvo frente a Steele. Teniente, usted dijo que esto era trabajo para máquinas. Pero las máquinas no tienen instinto. Las máquinas no pueden sentir cuando algo está por cambiar. Las máquinas procesan información pasada para predecir el futuro. El coronel Salazar vive en el presente absoluto, donde cada variable es sentida, no calculada. Steele bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada penetrante del general. Wellington se volvió hacia Arturo nuevamente, y esta vez su expresión se suavizó. Coronel, hay algo que estos soldados necesitan saber. Algo que permanece clasificado, pero que creo que el momento exige revelarlo. Arturo asintió lentamente, como si supiera lo que vendría, la Operación Guadaña Silenciosa. 2012, una misión que oficialmente nunca ocurrió. El general respiró profundo. Un grupo terrorista había obtenido códigos de lanzamiento nuclear. No los reales, gracias a Dios, pero lo suficientemente cercanos como para crear una crisis internacional. El líder del grupo estaba escondido en una fortaleza en las montañas de Afganistán. 50 guardias, sistemas de defensa aérea. Imposible para un asalto directo sin causar un incidente internacional masivo. Wellington miró a Arturo con algo que solo podía describirse como reverencia. El coronel Salazar se infiltró solo. Atravesó 50 kilómetros de territorio enemigo. Escaló una montaña de 4.000 metros de altura. Esperó 3 días en una cueva a temperaturas bajo cero y desde una distancia de 1.800 metros. Eliminó al objetivo con un solo disparo a través de una ventana de cristal blindado, calculando la refracción del vidrio sin ningún equipo computarizado. Los soldados ahora miraban a Arturo como si fuera un fantasma materializado de las leyendas. 1.800 metros, repitió Wellington, a través de cristal blindado. Con viento de montaña, un disparo que 3 simulaciones por computadora dijeron que era imposible. Pero el coronel Salazar no necesitó simulaciones. Necesitó paciencia, experiencia y esa maldita moneda. Wellington se acercó a Vargas, quien ahora temblaba visiblemente, y cuando regresó de esa misión, capitán Vargas, ¿sabe qué hizo? No escribió un libro, no dio entrevistas, no buscó medallas o reconocimiento. Pidió volver a su trabajo como instructor, enseñando a soldados jóvenes a ser mejores. Porque para el coronel Salazar, el heroísmo nunca fue sobre gloria personal. Fue siempre sobre el servicio. Vargas intentó hablar, pero las palabras no salían. Pero usted, Wellington continuó, su voz ahora cargada de desprecio, usted lo vio como una amenaza. No a la seguridad nacional, sino a su ego. Porque él le enseñó el método de la moneda y usted no pudo dominarlo. Y en lugar de admitir que necesitaba más práctica, más humildad, usted decidió que el problema era el método, no usted. Wellington se volvió hacia todo el grupo. Déjenme ser absolutamente claro. El coronel Salazar tiene más asesinatos confirmados en situaciones de combate que todos ustedes juntos. Ha salvado más vidas de las que pueden contarse. Ha completado misiones que aparecerían en películas si no estuvieran clasificadas. Y cuando finalmente decidió retirarse, lo hizo sin ruido, sin demanda de reconocimiento, sin exigir los honores que merecía. Arturo finalmente habló. Su voz suave pero clara. General, con respeto, eso es suficiente. Estos soldados no necesitan escuchar un viejo. Con todo respeto. Coronel,
interrumpió Wellington con una sonrisa. Cállese y deje que termine. Hubo un momento de silencio, y luego, sorprendentemente, Arturo sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero genuina. Todavía me molesta cuando va a llover, general. Pero funciona cuando lo necesito. Wellington asintió, y entonces hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Saludó, un saludo militar completo. Perfecto, lleno de respeto. Arturo finalmente devolvió el saludo. Capitán Vargas. Wellington se volvió, y su voz ahora contenía un filo de acero que hizo que Vargas se pusiera aún más rígido. ¿Le importaría explicarme por qué el hombre que salvó mi vida en Kabul en 2009, el francotirador que tiene el récord no oficial de la operación más exitosa en la historia de las fuerzas especiales, el instructor que entrenó a 3 generaciones de tiradores de élite, está siendo tratado como un civil cualquiera en M y base? El rostro de Vargas perdió todo su color. Señor, no sabía que usted... ¿Que no sabía qué, capitán? Wellington dio un paso hacia él. ¿Que conocía al coronel Salazar? ¿O que su pequeña campaña para forzar su jubilación temprana cruzó mi escritorio hace 3 años? Y decidí no intervenir porque pensé que el hombre merecía descanso después de 45 años de servicio. Vargas tragó saliva. No había respuesta correcta. Wellington se volvió hacia el grupo de soldados, su voz aumentando para que todos pudieran escuchar. Déjenme contarles una historia, soldados. Una historia sobre el hombre al que ustedes llamaron abuelo, hace menos de 1 hora. Se acercó a donde los restos del dron todavía humeaban. Octubre de 2009. Kabul, una operación que salió mal desde el minuto 1. Mi convoy fue emboscado. 15 hombres bajo mi comando, rodeados por más de 50 insurgentes en un edificio que estaba a punto de colapsar. Las comunicaciones cortadas, sin refuerzos disponibles por al menos 2 horas. 2 horas que ninguno de nosotros teníamos. Wellington recogió un pedazo del dron, el metal todavía caliente. El francotirador enemigo en el edificio norte nos tenía inmovilizados. Cada vez que uno de mis hombres se movía, caía. Ya habíamos perdido 3 soldados. Los médicos no podían llegar a los heridos. Era una masacre programada. Se volvió hacia Arturo. Y entonces, desde una distancia de 1200 metros, en medio de una tormenta de arena que reducía la visibilidad a casi 0, con viento cruzado de 40 kilómetros por hora, una bala silbó sobre mi cabeza y eliminó al francotirador enemigo. Un tiro. Una bala. Wellington dejó que la información se asentara. Pensé que era imposible. Mis oficiales de inteligencia pensaron que era imposible. El enemigo pensó que era imposible. Pero allí estaba el francotirador, muerto con un disparo que había viajado más de 1 kilómetro en condiciones que ningún manual de campo considera factibles. Steele había perdido toda su arrogancia. Su boca estaba ligeramente abierta. ¿Quién fue?, preguntó uno de los soldados más jóvenes con voz temblorosa. Wellington señaló a Arturo. El coronel Arturo Salazar, nombre de código Fantasma. Y ese no fue su único tiro imposible ese día. Cubrió nuestra evacuación con 19 disparos, 19 balas, 19 blancos a más de 1000 metros en medio de una tormenta de arena, con un rifle que tenía 2 décadas de antigüedad. Se acercó a Arturo y, con reverencia, tocó su hombro izquierdo. Esta lesión, dijo Wellington, la recibió ese día. Un fragmento de mortero mientras proporcionaba cobertura. Rechazó evacuación médica hasta que el último de mis hombres estuviera a salvo. Estuvo disparando con el hombro destrozado durante 40 minutos más. Wellington se volvió hacia Vargas y su expresión era de pura decepción. Y este es el hombre que usted forzó a la jubilación, capitán. Este es el hombre cuyo método obsoleto acaba de lograr en un disparo lo que su tecnología de $20 millones no pudo hacer en 3 horas. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios. Distantes, Wellington caminó lentamente alrededor del grupo, asegurándose de hacer contacto visual con cada soldado. El método Salazar, continuó, no es un truco de circo como algunos han sugerido.
Es física pura aplicada con décadas de experiencia. La moneda y la cuerda que vieron no miden el viento de la manera que una computadora lo hace. Capturan su comportamiento. El movimiento de esa moneda revela patrones que ningún sensor puede detectar porque los sensores miden datos. Pero el coronel Salazar lee el lenguaje del viento. Se detuvo frente a Steele. Teniente, usted dijo que esto era trabajo para máquinas. Pero las máquinas no tienen instinto. Las máquinas no pueden sentir cuando algo está por cambiar. Las máquinas procesan información pasada para predecir el futuro. El coronel Salazar vive en el presente absoluto, donde cada variable es sentida, no calculada. Steele bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada penetrante del general. Wellington se volvió hacia Arturo nuevamente, y esta vez su expresión se suavizó. Coronel, hay algo que estos soldados necesitan saber. Algo que permanece clasificado, pero que creo que el momento exige revelarlo. Arturo asintió lentamente, como si supiera lo que vendría. La Operación Guadaña Silenciosa. 2012. Una misión que oficialmente nunca ocurrió. El general respiró profundo. Un grupo terrorista había obtenido códigos de lanzamiento nuclear. No los reales, gracias a Dios, pero lo suficientemente cercanos como para crear una crisis internacional. El líder del grupo estaba escondido en una fortaleza en las montañas de Afganistán. 50 guardias, sistemas de defensa aérea, imposible para un asalto directo sin causar un incidente internacional masivo. Wellington miró a Arturo con algo que solo podía describirse como reverencia. El coronel Salazar se infiltró solo. Atravesó 50 kilómetros de territorio enemigo. Escaló una montaña de 4.000 metros de altura. Esperó 3 días en una cueva a temperaturas bajo cero y desde una distancia de 1.800 metros. Eliminó al objetivo con un solo disparo a través de una ventana de cristal blindado, calculando la refracción del vidrio sin ningún equipo computarizado. Los soldados ahora miraban a Arturo como si fuera un fantasma materializado de las leyendas. 1.800 metros, repitió Wellington, a través de cristal blindado, con viento de montaña. Un disparo que 3 simulaciones por computadora dijeron que era imposible. Pero el coronel Salazar no necesitó simulaciones. Necesitó paciencia, experiencia y esa maldita moneda. Wellington se acercó a Vargas, quien ahora temblaba visiblemente. Y cuando regresó de esa misión, capitán Vargas, ¿sabe qué hizo? No escribió un libro, no dio entrevistas, no buscó medallas o reconocimiento. Pidió volver a su trabajo como instructor, enseñando a soldados jóvenes a ser mejores. Porque para el coronel Salazar, el heroísmo nunca fue sobre gloria personal. Fue siempre sobre el servicio. Vargas intentó hablar, pero las palabras no salían. Pero usted, Wellington continuó, su voz ahora cargada de desprecio, usted lo vio como una amenaza, no a la seguridad nacional, sino a su ego. Porque él le enseñó el método de la moneda, y usted no pudo dominarlo. Y en lugar de admitir que necesitaba más práctica, más humildad, usted decidió que el problema era el método, no usted. Wellington se volvió hacia todo el grupo. Déjenme ser absolutamente claro. El coronel Salazar tiene más asesinatos confirmados en situaciones de combate que todos ustedes juntos. Ha salvado más vidas de las que pueden contarse. Ha completado misiones que aparecerían en películas si no estuvieran clasificadas. Y cuando finalmente decidió retirarse, lo hizo sin ruido, sin demanda de reconocimiento, sin exigir los honores que merecía. Arturo finalmente habló, su voz suave pero clara. General, con respeto, eso es suficiente. Estos soldados no necesitan escuchar un viejo, con todo respeto. Coronel, interrumpió Wellington con una sonrisa. Cállese y deje que termine. Hubo un momento de silencio, y luego, sorprendentemente, Arturo sonrió. Era una sonrisa genuina, de camaradería entre soldados. Wellington se volvió hacia los restos del drone. Este dron que el coronel acaba de destruir con una bala costó $5 millones. El sistema de computadoras que falló en derribarlo costó otros 15 millones.
$20 millones en tecnología, derrotados por un rifle de 50 años, una moneda española y 45 años de experiencia. Se volvió hacia Steele. «Teniente, usted preguntó qué hacía aquí el abuelo. Ahora tiene su respuesta. Está aquí para recordarnos que la tecnología es una herramienta, no un sustituto del entrenamiento y la experiencia. Que los algoritmos no reemplazan al instinto. Que las pantallas no enseñan lo que enseña el campo de batalla». Wellington caminó hacia Arturo y extendió su mano. «Coronel Salazar, en nombre del Ejército de los Estados Unidos y en mi nombre personal, le pido disculpas por cómo ha sido tratado. Su jubilación fue un error que no debí permitir. Y aunque respeto su decisión de retirarse, espero que considere volver, no como instructor activo si no lo desea, pero sí como consultor. Estos soldados», señaló al grupo, «necesitan aprender de usted. No solo su método, sino su filosofía». Arturo miró la mano extendida, luego al general y finalmente a los soldados que lo observaban con una mezcla de vergüenza y admiración. «General», dijo lentamente, «mi tiempo en servicio activo terminó. Pero si estos jóvenes», miró a Steele y a los demás, «están dispuestos a aprender con humildad, estaré dispuesto a enseñar». Steele dio un paso adelante, su rostro rojo de vergüenza. «Coronel Salazar, yo... lo que dije», las palabras se atascaron en su garganta. Arturo levantó una mano. «Teniente, usted hizo lo que le enseñaron, confiar en su equipo y en su entrenamiento. No tengo rencor, pero espero que hoy haya aprendido que el mejor equipo del mundo no sirve de nada sin la mente correcta para usarlo». Se volvió hacia Vargas, quien había permanecido en silencio, su carrera militar desmoronándose ante sus ojos. «Capitán Vargas», dijo Arturo, y su voz no contenía triunfo, solo una tristeza profunda. «Usted siempre fue un buen soldado, un buen estratega, pero dejó que la envidia envenenara algo que pudo haber sido grandioso. El método de la moneda no funcionó para usted, porque nunca creyó en él realmente. Lo vio como un atajo, no como una filosofía. Y cuando no obtuvo resultados inmediatos, culpó al método en lugar de trabajar más». Vargas abrió la boca, cerró y finalmente las palabras salieron en un susurro quebrado. «Tenía razón. Todo este tiempo tenía razón y yo le arruiné su carrera por orgullo». «No arruinó mi carrera», respondió Arturo. «La terminó antes de tiempo, pero eso me dio algo que no había tenido en décadas: paz. Tiempo para reflexionar, tiempo para recordar por qué me uní al ejército en primer lugar. No por gloria, sino por servicio». Wellington observaba el intercambio con aprobación. «Capitán Vargas», dijo finalmente, «será reasignado. Esto no es un castigo, es una oportunidad para que recuerde lo que significa servir. El coronel Salazar ha mostrado más gracia en 5 minutos de lo que usted mostró en años. Aprenda de eso». Vargas asintió, incapaz de hablar, lágrimas de humillación y arrepentimiento brillando en sus ojos. Wellington se volvió hacia todo el grupo reunido. «Soldados, lo que presenciaron hoy no es solo un tirador excepcional haciendo un disparo imposible. Es una lección sobre el verdadero significado del servicio militar. El coronel Salazar no necesitaba probar nada hoy. No necesitaba nuestro reconocimiento o nuestra validación. Lo hizo porque, incluso después de todo, todavía se preocupa por el ejército y por ustedes». El general sacó algo de su bolsillo. Era una caja pequeña, de terciopelo azul. «Coronel Salazar, esto debió habérsele entregado hace años. La estrella de plata por acciones en Kabul. No pude dársela entonces, porque la operación estaba clasificada. Y cuando se desclasificó, usted ya estaba jubilado y desaparecido. Pero ahora, frente a estos soldados, frente a este campo de entrenamiento, con los restos de un drone de $5 millones como testigo, acepta esta medalla por sus acciones heroicas en servicio de su país». Arturo miró la caja, luego a Wellington, y sacudió la cabeza lentamente. «General, con todo respeto, no vine aquí por medallas». «Lo sé», respondió Wellington. «Por eso merece recibirla.
Hubo un momento suspendido en el tiempo. Luego, lentamente, Arturo extendió su mano y aceptó la caja. La acepto, dijo, no por mí, sino en honor a todos los soldados que sirvieron conmigo y que no están aquí para recibir las suyas. Wellington se cuadró en posición de atención, y uno por uno, todos los soldados presentes hicieron lo mismo. Incluso Vargas, con lágrimas corriendo por su rostro, se mantuvo firme en saludo, y en ese campo de entrenamiento, bajo el sol implacable del desierto, rodeado de tecnología fallida y jóvenes soldados que habían aprendido la lección más importante de sus carreras, el coronel Arturo Salazar finalmente recibió el reconocimiento que nunca había buscado, pero más importante que la medalla, más importante que las disculpas o la vindicación. Había plantado una semilla de humildad en la siguiente generación de guerreros. 3 meses después de aquel día histórico en el campo de entrenamiento de Fort Braxton, el programa de entrenamiento del ejército había cambiado radicalmente. El coronel Arturo Salazar, ahora oficialmente reinstalado como consultor senior de tácticas de francotirador, había establecido un curso especial. No era obligatorio, no prometía ascensos rápidos o certificaciones impresionantes en el currículo, pero tenía una lista de espera de 6 meses, porque los soldados habían comenzado a entender algo fundamental. La verdadera maestría no viene de la tecnología, sino de la fusión entre herramienta y usuario. El teniente Marcus Steele fue uno de los primeros en inscribirse. Durante las primeras semanas, luchó con el método. La moneda se movía de maneras que no entendía. Sus disparos, precisos con asistencia computarizada, eran erráticos cuando dependía solo de sus sentidos. Pero no se rindió. La moneda no te dice qué hacer, le explicó Arturo una tarde, mientras ambos observaban el sol ponerse sobre el campo de práctica. Te muestra lo que ya está allí. El viento siempre estuvo. La gravedad siempre estuvo. La rotación de la Tierra siempre estuvo. La moneda solo hace visible lo invisible. ¿Cómo supo que podía derribar el dron?, preguntó Steele, la pregunta que lo había atormentado durante meses. Arturo sonrió. No lo sabía con certeza, pero vi el patrón. Todo tiene un patrón, teniente. Incluso el caos tiene estructura, si sabes dónde mirar. El dron fue programado para ser impredecible, pero fue programado por humanos. Y los humanos, inconscientemente, ponemos patrones en todo lo que creamos. Y el punto ciego era simple, respondió Arturo. Los diseñadores del drone asumieron que los tiradores estarían usando sistemas de rastreo láser. Entonces protegieron contra eso. Pero al protegerse de la tecnología, crearon una vulnerabilidad a lo básico. Un ángulo de 45 grados desde el sureste, donde la carcasa del dron tiene una costura estructural. No era invisible, era ignorado. Steele asintió lentamente, comenzando a comprender. Me disculpé aquel día, dijo el joven oficial, pero no fue suficiente. Le llamé dinosaurio, le falté el respeto de la peor manera posible. ¿Y usted? Usted me enseñó sin guardar rencor, porque yo también fui joven y arrogante una vez, respondió Arturo. Mi primer instructor, el sargento mayor Ramírez, me llamó niño estúpido con ojos de francotirador, pero cerebro de recluta, y tenía razón. La arrogancia es parte del crecimiento. Lo importante es lo que haces cuando te das cuenta de tu error. En otra parte de la base, el capitán Diego Vargas cumplía su reasignación. No había sido degradado, como muchos esperaban. En cambio, Wellington lo había enviado a una posición de entrenamiento en Luisiana, trabajando con reclutas básicos. Necesitas recordar lo que es construir desde cero, le había dicho el general. No castigar, sino enseñar. No dominar, sino guiar. Vargas había aceptado con humildad. En sus momentos de reflexión nocturna, a menudo pensaba en Arturo, en cómo el hombre al que había intentado destruir por envidia ahora era un héroe reconocido. Pero más que eso, pensaba en la gracia con la que Arturo había manejado la situación, sin venganza, sin triunfalismo, solo dignidad. Un día Vargas recibió una carta.
Era corta, escrita a mano en papel simple. Capitán Vargas, el general Wellington me informó de su reasignación. Quiero que sepa que no guardo resentimiento. Usted es un buen soldado que tomó decisiones por razones equivocadas. Todos lo hacemos. Lo importante es cómo nos levantamos después. Si alguna vez desea aprender el método de la moneda de verdad, no como un truco, sino como una filosofía, mi puerta está abierta. No como enemigos, sino como soldados que comparten el mismo juramento. Con respeto, Coronel Arturo Salazar. Vargas leyó la carta 3 veces. La cuarta vez, las lágrimas hicieron las palabras difusas. Había pasado años tratando de destruir a este hombre, y el hombre le ofrecía redención. Tomó papel y pluma y comenzó a escribir su respuesta. De vuelta en el campo de entrenamiento, Arturo concluía otra sesión con sus estudiantes. 20 soldados, desde tenientes hasta sargentos experimentados, se reunían alrededor mientras él guardaba su viejo M40. Antes de que se vayan, dijo, su voz tranquila pero clara, quiero contarles algo que mi instructor me enseñó hace 40 años. Los soldados se acercaron, sedientos de cualquier sabiduría que pudiera compartir. Me dijo, Arturo, puedes aprender a disparar en semanas, puedes dominar las matemáticas en meses, pero entender cuándo disparar, eso toma toda una vida. Y tenía razón. Arturo sacó su moneda, esa vieja moneda española que había visto tantas batallas. Esta moneda no es mágica, no es especial. De hecho, sonrió, compré una docena en una tienda de antigüedades por $5 cada una. Lo especial no es la moneda, es lo que representa, lo sostuvo en alto. Representa paciencia, representa estar dispuesto a usar lo simple cuando lo complejo falla. Representa humildad para reconocer que no tienes todas las respuestas. Representa la conexión entre el soldado y su entorno, no mediada por pantallas, sino experimentada directamente. Uno de los soldados, un cabo joven, levantó la mano tímidamente. Coronel, ¿qué es lo más importante que quiere que aprendamos? Arturo consideró la pregunta cuidadosamente, que el verdadero heroísmo, dijo finalmente, no es el disparo imposible. No son las medallas o el reconocimiento. El verdadero heroísmo es servir con honor, incluso cuando nadie está mirando. Es mantener tus estándares cuando sería fácil bajarlos. Es tratar a cada persona con respeto, especialmente a aquellos que parecen no merecerlo. Miró a cada soldado a los ojos. Ese día con el dron, yo no estaba probando nada. Ya había probado todo lo que necesitaba probar en mi vida. Disparé porque $20 millones en tecnología estaban a punto de ser declarados un fracaso y cientos de soldados que dependen de esa tecnología iban a perder confianza en su equipo. Disparé por ustedes, no por mí. El silencio que siguió era respetuoso. Reflexivo, clase dismissed, dijo Arturo suavemente. Los soldados se dispersaron, pero Steele se quedó atrás. Coronel, dijo el teniente, quiero que sepa algo. Aquella llamada que recibió, la que le trajo de vuelta a la base ese día, fui yo quien convenció al sargento Ramírez de que lo llamara. Arturo levantó una ceja sorprendido. Había escuchado historias sobre usted, continuó Steele. Leyendas susurradas en los bares de oficiales. Pensé que eran exageraciones, pero también pensé, si eran verdad, aunque fuera parcialmente, ¿qué estábamos perdiendo al ignorar a los veteranos como usted? Entonces, ¿por qué la hostilidad cuando llegué? Preguntó Arturo, genuinamente curioso. Steele se sonrojó, porque cuando lo vi tan ordinario, tan humilde, vestido como un civil cualquiera, pensé que las historias eran mentiras. Pensé que había sido engañado. Así que reaccioné con burla para cubrir mi decepción. Fue injusto y estúpido. Arturo puso una mano en el hombro del joven oficial. Teniente, usted hizo algo que pocos tienen el coraje de hacer. Admitió su error y buscó hacer mejor. Eso lo convierte en un líder, no en un fracaso. Steele asintió, emocionado. Hay algo más, coronel. El general Wellington me ofreció un ascenso, pero lo rechacé.
Pedí quedarme aquí, aprendiendo de usted, por al menos 2 años más, porque me di cuenta de que hay algo más importante que ascensos rápidos, convertirme en el tipo de soldado que mis hombres merecen tener. Arturo sonrió, y era una sonrisa de orgullo genuino. Entonces lo está entendiendo, teniente. Finalmente lo está entendiendo. 6 meses después, en una ceremonia privada, el coronel Arturo Salazar oficialmente se retiró por segunda vez. Pero esta vez fue diferente, fue en sus propios términos. Con honor, con reconocimiento y, más importante, con la satisfacción de saber que había dejado un legado que sobreviviría décadas después de su partida. En su discurso final ante los soldados que había entrenado, compartió una última historia. Mi esposa María me preguntó una vez por qué seguía yendo al campo cada día. Incluso cuando mi cuerpo protestaba, dijo, su voz quebrada por la emoción. Le dije, porque cada soldado que entreno puede salvar vidas. Y si enseño a 1000 soldados y cada uno salva una vida, esos son 1000 vidas que continúan. 1000 familias que permanecen intactas. 1000 futuros que no son interrumpidos. Hizo una pausa, mirando los rostros de los jóvenes guerreros frente a él. Ella me dijo, pero Arturo, tú no puedes salvar a todos. Y yo respondí, no, pero puedo enseñar a otros a intentarlo. Esa es mi misión. Ese siempre fue mi legado. No los disparos que hice, sino los soldados que entrené. El aplauso fue ensordecedor. Pero Arturo notó algo más importante. Las lágrimas en los ojos de hombres y mujeres que raramente mostraban emoción. Lágrimas no de tristeza, sino de gratitud. Mientras caminaba fuera del campo de entrenamiento por última vez, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Su viejo rifle estaba en su hombro, su medalla finalmente en su pecho. Un coche lo esperaba. Al volante estaba Steele, quien se había ofrecido a llevarlo a casa. «Listo, coronel», preguntó el teniente. «Listo», respondió Arturo, pero antes de subir al vehículo, se volvió para una última mirada al campo donde todo había cambiado hace meses, donde la arrogancia había sido vencida por la humildad, donde la tecnología había aprendido su lugar, donde un viejo soldado había demostrado que algunos valores nunca se vuelven obsoletos. Y en ese momento, en silencio, ofreció un saludo, no a personas, sino a principios, a honor, respeto, servicio y sacrificio, los pilares sobre los que había construido su vida, los pilares que aseguró seguirían en pie mucho después de que él se fuera. Si la historia del coronel Arturo Salazar tocó tu corazón, si sentiste la injusticia de su humillación y la satisfacción de su vindicación, entonces ayúdanos a asegurar que historias como esta nunca sean olvidadas. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de este relato. ¿Fue sobre humildad? ¿Sobre respeto a los veteranos? ¿Sobre la diferencia entre tecnología y sabiduría? Queremos saber qué resonó contigo. Suscríbete a El Silencio de un Héroe para más historias que celebran el verdadero significado del honor. Cada semana traemos relatos de hombres y mujeres cuyo heroísmo no está en la gloria pública, sino en el servicio silencioso. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, un veterano que necesita reconocimiento, un joven que necesita aprender sobre respeto, un amigo que necesita entender el valor de la humildad, comparte este video. Porque al final, el verdadero legado del coronel Salazar no es ese disparo perfecto que derribó un dron de $5 millones. Su legado es el recordatorio de que el heroísmo más grande a menudo llega en el paquete más humilde, que el respeto se gana, no se exige, que la experiencia tiene un valor que ninguna tecnología puede replicar, y que un verdadero héroe nunca necesita gritar sobre sus logros, porque sus acciones hablan más fuerte que cualquier palabra. Únete a nuestra comunidad. Honra a los silenciosos. Celebra a los olvidados. Suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque cada héroe merece ser recordado, incluso aquellos que nunca buscaron la fama.